Pues muy buenos días. Entonces, iniciamos por favor con la primera diapositiva, hermano Alan. Respecto al autor, una manera breve de decir, es el hermano L.G. Taylor. Este libro tiene pues algunos años en que se editó, que se multiplicó, pero lo que les puedo decir sobre este libro es que es una recopilación bibliográfica de todas las personas creyentes y no creyentes de la época que trabajaron intensamente para defender la posición sobre el origen de la vida. El autor, el hermano G.D. Taylor, nació en Katanga, en el Congo. Fue hijo de padres misioneros, educado en colegios ingleses, graduado con honores casi siempre. Fue una persona muy brillante en todo lo que llevó a cabo. Se graduó con honores en la Trinity Hall de la Universidad de Cambridge. También fue conferenciante en diferentes países como Inglaterra, Canadá y otras tantas. Fue también escritor de varios artículos en revistas de importancia de la época. Sí, la siguiente, hermana, por favor. Debido a su educación reformada, tuvo muchos enfrentamientos con sus profesores. Al ser una persona muy brillante, defendió básicamente el origen de la vida, de la creación, que en esa época estaba muy intensa las teorías de la evolución, donde él explica que frecuentemente fue sacado de las aulas por esos enfrentamientos o desacuerdos con lo que él decía. Obviamente ya desde esa época no se apoyaba, o muchos docentes no apoyaban la parte de la origen de la vida creacional. Decidió tomar la información por su cuenta, investigar todos los aspectos vinculados con la teoría de la evolución y defender desde su punto de vista todos los aspectos. Él se basó mucho en la filosofía reformada del hermano Doyenwerd y de un alumno del hermano Doyenwerd muy brillante, que fue Eugene de Witt. El libro presenta un estudio científico reformado de la biología moderna de acuerdo con las líneas sugeridas por Doyenwerd en su obra Una nueva crítica del pensamiento teórico. La siguiente, hermano, por favor. Bueno, quiero iniciar con nuestra creencia firme del origen de la vida, con el Génesis, el relato bíblico de la creación. Dice: en el principio crea Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbranse lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbranse lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares. Es que no veo la pantalla. Y la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era buena. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Así. E hizo Dios
Las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorear en el día y la lumbrera menor para señorear en la noche. Hizo también las estrellas. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas, produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios las bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Pero en el día sexto, dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La siguiente, por favor. Una vez mencionado esto, el origen de la creación en los 6 días como ordenanza de Dios, quiero seguir con la definición de qué es el hombre según el relato bíblico y según la doctrina humanista, a la que se le llama mega evolución. ¿Qué es el hombre para la creación? El hombre es una criatura hecha a la imagen de Dios para tener dominio sobre la tierra y subyugarla por medio de su ciencia, acciones y trabajos para la mayor gloria de Dios y el beneficio de las necesidades humanas. ¿Qué es el hombre para los humanistas en la mega evolución? Es un organismo que genéticamente consiste en un animal base, originado a su vez por otro ancestral, adornado con características humanas. Es decir, en la teoría humanista de la evolución no se habla de otro aspecto más que el puramente biológico, anatómico o físico. La siguiente, por favor. Todo trabajo científico, como ya los hermanos anteriores han mencionado, es en sí mismo una actividad religiosa. Queda claro aquí que los hechos de la creación dependen sobre la prioridad de la fe en la palabra de Dios, que para los evolucionistas, los hechos estudiados por los científicos son siempre hechos interpretativos de su propia realidad. El científico cristiano verá los varios aspectos, funciones y coherencias de la creación de Dios a la luz del principio ordenador de la palabra de Dios. Para los científicos evolucionistas, ven los varios aspectos, funciones y coherencias del mundo de su entorno a través de sus propias presuposiciones científicas. El trabajo de los científicos cristianos procede de una actitud religiosa, de un corazón reformado. Y para un científico no reformado, proceden de una actitud sí religiosa, pero de un corazón efectivamente no reformado. Las láminas están organizadas del lado derecho. Vamos a hablar sobre lo que es la mega evolución, como la llaman el hermano Hebre. En general le llama teoría general de la evolución, que incluye la microevolución y la teoría de la mega evolución. La microevolución se refiere, hermanos, a básicamente el origen de la vida, al origen de esa primera célula. ¿Cómo se originó la vida? Según la teoría de Oparin en este caso, él dice que en aquella época la atmósfera era reductora, es decir, había muchos gases reductores, metano, CO2, no había oxígeno, había mucho paso de rayos ultravioleta, rayos X, porque obviamente no había ozono, el mar era hirviente. Todas esas características generaron que las moléculas no orgánicas se fueran reuniendo, que el carbono en determinado momento participara hasta formar lípidos, grasas, en agregados, estructuras agregadas que se separaban, se juntaban
algo semejante a lo que sería una célula que se divide o que ingresa alimento a su célula. A esto Oparin le llamó coacervado. En ese entonces Oparin dictó su teoría del origen de la vida en esta medida. Fue apoyada por muchos autores y lo dieron por un hecho. Años más adelante, Miller lo reprodujo en el laboratorio. Efectivamente se formaban estructuras lipoides, estructuras proteínicas, que se agregaban y desagregaban, y estipuló que a lo largo del tiempo, en aquella época decía, en unos años más tarde definitivamente se va a formar la vida de esta manera, porque efectivamente así puede ser que haya sido el origen. Bueno, después a esta se le llama la microevolución. Ahora, la teoría de la megaevolución, el hermano Hebden, bueno, los científicos evolucionistas se refieren a una vez que se formó esa primera célula, que para los evolucionistas se le llamó un coacervado, que a partir de ahí se forma una célula muy sencilla, como sería una bacteria, que es una célula procariótica, que no tiene muchas características, doble membrana, membrana nuclear. Fue de las primeras células bacterias, que estas células, a partir de allí, se forman en el mar, que después de esto se forma una agregación celular, que es una pluricelularidad, después los primeros organismos unicelulares, de allí multicelulares, vegetales, peces, anfibios. Los anfibios salen del agua por estructuras que se forman reptiles, aves y mamíferos. Bueno, ¿cuáles son los hechos que apoyan la teoría de la evolución en el aspecto de la evidencia geológica? Dice, los hechos que los evolucionistas hablan es la formación, dice que esto apoya definitivamente la teoría de la evolución, es la columna geológica que se forma en los restos que quedan en el fondo de la Tierra. Las rocas más antiguas llevan consigo tipos extintos de vida pequeños y simples, porque fueron los primeros que se originaron, y están enterrados en los niveles más profundos, eso dice la teoría de la evolución, y aquellas más próximas a la superficie obviamente tienen que ser los fósiles más complejos, porque la evolución, en este resumen que les hice, los llevó allá formando estructuras cada vez más complejas, cada vez más especializadas. Las rocas de cada periodo geológico tienen fósiles distintos que distinguen una época de otra. Cada fósil es una guía de cada periodo. Todo esto dice la teoría de la evolución en las cuestiones de la evidencia geológica para apoyar la teoría de la evolución. Sin embargo, Hermann Morris, el hermano Hebden hizo en este libro hay una investigación bibliográfica verdaderamente importante sobre todos los escritos que de la época salieron, o casi todos, al respecto, tanto de científicos creyentes como de no creyentes. Entonces, Hermann Morris, que fue ingeniero cristiano, dice es que la columna geológica nunca se presenta así. Realmente, para que se den los fósiles, pues es difícil. Los fósiles no aparecen en cualquier lugar en el sitio como está establecido una columna geológica. Pueden aparecer células pequeñas, muy sencillas en la superficie, o pueden aparecer organismos muy complejos en la superficie, rara vez aparecen en la columna geológica como lo establecen los evolucionistas. Dicen, las rocas tienen impreso el fósil de determinada época y los fósiles tienen la época de acuerdo al fósil en el que están impregnados, y a esto le llaman un razonamiento circular, lo cual finalmente concluyen que esta evidencia no puede ser tomada en cuenta, que no puede ser no aparece como tal, casi nunca se ve como tal, por lo tanto no puede ser un apoyo para la evidencia geológica. En su contraste, él dice, podríamos pensar, ¿por qué no pensar?, que los enterramientos que han aparecido, cuando aparecen en gran cantidad, pudo haber sido debida al gran diluvio, y que allí fue donde murieron cientos de animales ya formados de diferentes tipos,
tanto unicelulares como multicelulares, que pudieron haber estado apareciendo en diferentes lugares, y que esto en realidad está apoyando al gran diluvio. Sí. En el caso de la evidencia paleontológica, aquí básicamente se refiere a la evolución del hombre, en donde la teoría de la evolución habla que el hombre, su evolución es a través de, o viene como organismo base, un animal, una amiba, organismo base, una célula sencilla, que a partir de ahí evolucionó, salió del agua, llegó a la tierra y a partir de eso formó el ser humano. Es muy compleja, bueno, es larga explicar cómo es la evolución del hombre según la teoría de la evolución. Pero lo que nos establece aquí el hermano Hebden es que dicen que él menciona al Oreopithecus. El Oreopithecus es algunos evolucionistas, científicos evolucionistas lo manejan como un primate y algunos evolucionistas lo manejan como un homínido. Y que eso sí, dicen, fue el origen del hombre, el Oreopithecus, porque tenía el dedo pulgar largo, lo que hacía que pudiera prensar utensilios. A los orangutanes y monos tienen el pulgar no tan largo, y esta característica de la mano es muy importante para el desarrollo del cerebro y muy importante para considerarla como un carácter humano, por supuesto. El Australopithecus lo mencionan también como el Oreopithecus, su origen es italiano, y el Australopithecus es africano, me parece. Tiene una postura erecta, aunque no caminaba de manera erecta, pero podía avanzar grandes distancias. Lo encuentran por su forma de la columna, la forma de la cadera, y su capacidad craneal se mide en centímetros cúbicos, que tenía una capacidad craneal más grande. Entonces muchos evolucionistas no reformados dicen que en realidad el Australopithecus es la base del origen del ser humano. Sin embargo, el hermano Hebden establece que hay un hueco de 9 millones de años o más, lo cual es cierto, en los que no se ha encontrado ningún fósil que conecte al animal del hombre, lo cual también es cierto. Se han encontrado fósiles dispersos en las diferentes partes del mundo, fósiles a veces incompletos, y de estos, que son algunos de los que se manejan como el organismo base a partir del cual se originó el hombre, no hay una secuencia real en fósiles que pueda ser verdaderamente, que dicte verdaderamente la realidad de que el hombre tiene un origen primate. La paleontología es incapaz de responder eficientemente a hacer evidencia de la teoría de la evolución por su restrictiva necesidad de fósiles encontrados. No hay fósiles suficientes que apoyen esta teoría. En la época en que esta teoría de la evolución del hombre estaba efervesciendo, aparecieron otros científicos que manejaron el hombre o el cráneo de Piltdown y también el fémur recto del Pithecanthropus. Esto que podía ser precisamente esa unión, o lo que le llaman eslabón perdido, en donde no podían conectar al origen primate del hombre. Sin embargo, a través del tiempo se encontró que estas evidencias eran falsas, que el Piltdown nunca existió. Se encontró en unas minas de carbón, se encontraron piezas de un cráneo muy parecido al del hombre, y más tarde se demostró que eran fragmentos de un cráneo efectivamente de hombre, y que el fémur recto del Pithecanthropus tampoco era real. Esto es cierto. Hablábamos al principio de que toda ciencia tiene una fe, porque tiene una creencia, y también es cierto que muchos científicos no reformados tienen mucho que ver su fe, su creencia y sus intereses, sus ideas preconcebidas sobre lo que quieren. Los científicos, por ganar fama, por ganar a otros científicos, pues a veces sí hay errores que se cometen en la falsedad de sus documentos, como fue el caso, y Thompson establece que pues por estas falacias, por estos fraudes y por esas falsificaciones, la evidencia paleontológica
tampoco puede ser tomada en cuenta para hacer una evidencia fiel del origen primate del hombre. Por lo tanto, la evidencia paleontológica para un desarrollo del hombre desde un fondo ameboide falta absolutamente. En la evidencia genética y especiación, quiero decirles que previamente aquí se refiere, así como se formó la célula, esa primera célula que se llama un coacervado, donde fueron agregados de materia orgánica que se fue formando, como lípidos, como grasas. Todo esto es materia orgánica y tiene en su fórmula química carbón. El carbón y el agua son elementos sumamente importantes para la formación de una célula o para la vida. No existe la vida sin el carbón y el agua. Todos los organismos somos materia orgánica y agua, materia orgánica en diferentes formas químicas. Así como se formaron estos materiales en reacciones químicas, también se establece, hay teorías que detallan cómo se formó un ácido nucleico. Un ácido nucleico es una base muy importante para formar las proteínas. Adenina, guanina, citosina, quienes están en la área médico-biológica sabrán qué complicado es esto realmente para formar una proteína. Una vez que se forman estas estructuras podemos hablar de DNA, cuando ácido desoxirribonucleico, que es el material bioquímico en donde se llevan los materiales genéticos hereditarios. La evidencia genética entonces habla sobre que una vez formada esta célula están los ácidos nucleicos allí, se forma el DNA y este DNA se replica en cada una de las células cuando hay una división mitótica. Hay la división mitótica y hay una división del núcleo en donde cada núcleo se lleva el DNA idéntico en las mitosis. Diferente cuando hablamos de meiosis, en donde la meiosis es una división celular, pero que tiene que ver con las células gaméticas. Ahí el par de cromátidas, una cromátida de los cromosomas, un cromosoma tiene un par de cromátidas, una cromátida viene del padre y la otra cromátida de la madre, de tal manera que se unen para formar la combinación de genes de un ser humano o de un animal. La especiación, ¿qué es la especiación? Es cómo se formaron los diferentes organismos. En la especiación, la evolución habla sobre que participa en el material genético, así como también el ambiente. El ambiente presiona a un organismo, en biología o en biología se le llama presión de selección positivo o presión de selección negativa. El ambiente presiona a un organismo negativamente cuando el organismo tiene un carácter fisiológico o anatómico que no es apto para el medio donde se desarrolla, o lo presiona positivamente cuando es apto y este gen en este organismo permanece. Para ponerles un ejemplo, les diré, en una camada de conejos, si uno de los crías tiene las patas traseras cortas y otra cría las patas traseras largas, pues obviamente el de la pata trasera larga es el que más carrera más larga y rápida y veloz va a tener. Esto significa que va a huir más fácil del depredador, no se lo va a comer, a diferencia del hermano que tiene patas cortas, que su carrera no es tan rápida, pues es el que el depredador se va a comer. Por lo tanto, esos genes no van a permanecer en el ambiente, por lo tanto esos genes no se van a heredar. ¿Qué genes se pierden? Pues se pierden los que el ambiente presionó con selección negativa. ¿Qué genes se quedan? Pues los genes aptos para ese ambiente y son los genes que se van a heredar. Esto es la especiación y bueno, y también en los genes esas características de cualquier organismo que tienen presión de selección positiva, quiere decir que se van a seguir desarrollando, esas patas largas se van a seguir manteniendo. ¿Qué dijo Darwin al respecto de la especiación? Que organismos del mismo tipo, que pueden quedar en lugares diferentes por cualquier razón, con esa presión de selección positiva, van a estar favoreciendo características del alimento que allí haya. Por eso se llega a raza, a subespecie y finalmente a especies diferentes. Esto es
la teoría de evolución, y lo menciono para que podamos entender las confrontaciones. ¿Cómo se llevan a cabo estas características? Bueno, en ese entonces, en la época del hermano Hebden, se hablaba de las mutaciones. Los genes se heredan tal cual, pero ¿cómo puede haber esas diferencias para que un animal tenga patas cortas y otro largo? Bueno, se dijo, es por mutación. ¿Qué lleva a cabo la mutación? Pues los rayos infrarrojos, las ultravioleta, que causan un cambio en los genes, provocando que las características cambien. Se hicieron en ese entonces experimentos con la mosca drosófila, que es la mosquita de la fruta que ustedes deben conocer, la cual cada generación se lleva a cabo poquito más de 20 días. En algunos meses se puede tener una vasta cantidad de generaciones en donde se pueden observar cómo se van heredando estas características. Se sometieron a rayos X y se dieron cuenta que pues no había unas verdaderas cambios que favorecieran los cambios en las estructuras de los que habla la evolución como favorecedores para el medio. A diferencia de esto, se decía que esos cambios, esas mutaciones normalmente eran negativas. Como todos sabemos, pues sí, las mutaciones, la mayoría de las mutaciones no tienden a ser benéficas, sino más bien perjudiciales. Las mutaciones se pueden llevar en la parte somática, o sea, no genética, o en la parte genética. Las que se heredan son de la parte genética. Y el hermano Hebden y otros investigadores reformados de la época dejaron ahí establecido, como lo dice el libro, yo solamente puse algunos aspectos, que tampoco era una evidencia confiable o real para apoyar definitivamente esta teoría de la mutación, para llevarla a evidencia genética y de especiación, a través de la cual se estuvieran cambiando estructuras para poder llegar a que a través de esta teoría se cambiaron las especies, se llegaron a formar especies diferentes. Ellos en ese entonces dijeron que podía ser más la posibilidad de la variabilidad. La variabilidad es como somos diferentes entre, aunque somos nosotros la misma especie, podemos tener diferencias de características como la distancia del ojo, el tamaño del ojo, el ancho de la nariz, lo largo de la nariz, el color del pelo, el color de la piel, que ya son cuestiones genéticas ya más complicadas. La genética ha evolucionado mucho de esa época a la fecha, ha crecido muchísimo. Ahorita, en aquella época no había ingeniería genética, ahorita la ingeniería genética está plenamente desarrollada. Por lo tanto, dicen que por variabilidad podría ser, en esa época, repito, hay una recopilación bibliográfica de mucha información, que pudiera ser más que las mutaciones, esa la posibilidad por las que las características de los organismos estuvieran cambiando. Además, también dice, el genoma de los protozoarios y de los metazoarios, los protozoarios son células muy pequeñas, unicelulares y de vida propia, y los metazoarios son organismos como nosotros, pluricelulares. Estos organismos más especializados, como apunta la evolución, son más especializados, más complejos, pues no tienen mayor número de cromosomas. Y esto es cierto, porque seamos más complejos, a diferencia nosotros de una amiba o de una euglena, no tenemos más genes. El número de cromosomas está establecido por especie, y ese número de cromosomas, una planta puede tener más cromosomas que un ratón, por ejemplo. Por lo tanto, no hay mayor número de genes en cuanto más especializado que es una de las bases que defienden los hermanos reformados al respecto de la evidencia genética. Por lo tanto, la teoría de la evolución sentada por medio de los genes tiene que ser abandonada. No hay suficientes bases para establecer que a partir de la mutación en los genes es un apoyo definitivo para establecer que la teoría de la evolución sea verídica. En la selección natural y la especiación es muy parecido a lo que yo ya manejé y lo que ya mencioné. Entonces, Reich afirma que normalmente causa un incremento de la adaptación que puede conducir a la extinción a una línea de descendencia. Yo les había dicho que efectivamente el ambiente favorece al organismo que se adapta, pero lo que dicen, lo que da aquí bien claro es que un aumento de adaptación
favorece la extensión de especie, porque si el medio cambia, los organismos definitivamente y en población van a morir. El empobrecimiento del depósito genético es una consecuencia de la selección natural y muy pocos cambios del ambiente son necesarios para que los organismos se extingan. Mutzi, en su libro Investigación Genética, concluye que cambiar la palabra de evolución por alteración es mejor. La evolución es realmente una alteración negativa, más que la teoría favorezca a la población de organismos. Se estima entonces que los genotipos básicos con enormes potencialidades genéticas recombinantes tienen que haber aparecido por generación espontánea o por un acto creativo de Dios Todopoderoso, en relación a que no hay las suficientes evidencias para apoyar la teoría de la evolución, que nuestro pensamiento debe cambiar al respecto de nuestra fe en la creencia del origen de la vida por los 6 días establecidos en el Gran Libro. Con las anteriores evidencias se concluye que ni la mutación ni la selección natural conducen a una evolución progresiva o a una creación de nuevas especies, sino más bien a una extinción. DeWitt concluye que la selección natural es un agente destructivo más bien que constructivo. En cuanto a la evidencia biológica, Raven, en su obra Ontogénesis, solo tras la terminación de las primeras fases del desarrollo y hasta el comienzo de la gastrulación, los genes nucleares comienzan a desarrollar su actividad con objeto de establecer los caracteres intraespecíficos de organismos que están en desarrollo. ¿A qué se refiere esto? Volvemos a la célula de origen. Queda para todo esto muy claro que la célula de origen tiene una gran y vasta cantidad de acervo genético. Cuando se fecunda una célula, la célula huevo, basta, y eso es totalmente cierto, basta con que experimentalmente se toque la corteza de ese huevo para que se inicie la división celular. Y esta es la base en donde definitivamente queda claro que hasta este punto, cuando se está formando el huevo, la primera división de 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, donde se forma la blástula, que es una célula huevo, y después la mórula y la blástula, que es una célula huevo con tantas células que parece una mora, por eso se le llama mórula. Una célula huevo que inició su desarrollo solamente por una punción en la corteza. Entonces, lo que queda bien claro es que hay algo más que los genes que están dirigiendo la división celular de cualquier organismo. Esto ocurre igual para todos los organismos. Después de que se forma la gástrula, ya hay 3 capas. Una capa interna, una media y una exterior. Se le llama endodermo, mesodermo y ectodermo. Esas 3 capas, y hasta allí, hasta llega la formación de esas 3 capas, se empieza ya a formar un organismo, sea este un ratón o sea este un ser humano. Esta es la base para decir, los genes no son todo, los genes no dirigen la formación de un organismo, la genética empieza, como dice aquí, hasta la gastrulación, para formar los caracteres intraespecíficos de cada organismo en desarrollo. Raven carga un énfasis particular en este cortes del huevo y asegura que la cantidad de información aquí contenida es mayor que en los genes mismos. Todos los autores reformados dicen es que no descarten esta parte. Los genes no están dirigiendo totalmente el crecimiento y desarrollo de un organismo. Hay algo en la corteza, en el citoplasma de la célula huevo, que está dirigiendo la formación y el desarrollo de un organismo, y esa célula huevo es la célula de origen, la célula de la creación. Estas observaciones deberían ser suficientes para refutar la autosuficiencia de los genes durante el desarrollo de un embrión. DeWitt entonces plantea la siguiente pregunta, muy interesante por cierto. ¿Puede la estructura de campo morfogenético cortical del huevo de un animal primate llegar a transformarse en un ser humano? Esta pregunta va para los evolucionistas. Y para conocer la respuesta, que no podríamos por el tiempo describirla aquí, les invito a revisar el libro.
Seguimos con la siguiente. Bueno, ahora, ¿qué nos propone el hermano Hebden? En tener una visión reformada del hombre. Todo lo anterior fueron confrontaciones con respecto a la teoría de la evolución, con respecto a nuestra teoría creacional de los 6 días. Pero, ¿qué nos invita el hermano Hebden? A tener una visión reformada por el hombre. Hermann Deugenwer rechaza la idea escolástica medieval de que el hombre es una mezcla de dos sustancias, la de un ser ético racional o la de un cuerpo y alma. Según la filosofía reformada de la ley cosmonómica, el hombre difiere de las demás estructuras típicas de individualidad porque no tiene función temporal calificativa, ni siquiera la fe lo califica. El cuerpo humano es el hombre en sí mismo, en el todo estructural de su apariencia temporal, y el alma humana, en su sentido pleno religioso, es el propio hombre, en la radical unidad de su existencia espiritual, que trasciende todas las estructuras temporales. En la siguiente gráfica vamos a ver esto. En su lugar, dice Deugenwer, el hombre tiene un corazón como su centro religioso, donde todas las modalidades temporales son trascendidas y concentradas. Entonces, la supertemporalidad del corazón se refiere al escondido actor del instrumento de todo pensamiento teórico. La siguiente. Bueno, si me haces favor de la siguiente. Sí, aquí vemos en esta imagen la soberanía de la ley de Dios como límite entre el creador y su creación. Aquí estamos viendo la ley de Dios que trasciende. Vemos las esferas de la ley, las diferentes modalidades que el hombre tiene. En la estructura del hombre, dice los hermanos, se tiene el... Si me pasas a la siguiente, ¿qué fue la de esta? La visión reformada del hombre, el cuerpo humano tiene una estructura acto o una estructura de actividad. Es un todo, el hombre es un todo. No es solamente, tiene 4 subestructuras: la estructura físicamente calificada para la construcción del cuerpo, la estructura biológicamente calificada del organismo viviente, la estructura psíquicamente calificada, en donde las conexiones neuronales forman parte muy importante, y la estructura de conducta, que son funciones normativas, como el conocimiento, la imaginación y la voluntad. Si le pasas al anterior, hermano. Sí, allí. Entonces, aquí tenemos las funciones normativas. Sí, el hombre es estructural, es integral, habla de las diferentes esferas en el aspecto físico que lo conforma, el aspecto biológico, el aspecto psíquico y también todas las estructuras normativas, que son un conjunto de ellas, que están arriba de lo psíquico y que es donde se incluye la fe. En la estructura acto que conforma todo esto, el hermano Hebden dice: el hombre no tiene una estructura individual, ni siquiera la fe como tal, ni la ética como tal lo califica como estructura de individualidad. Es una estructura integral donde hay un corazón que lo integra y trasciende a la ley de Dios. Dios es la ley de Dios está entre el límite. La ley de Dios no solamente está en las escrituras, sino está también en su creación, entre el creador y su creación, aunque Dios puede trascender esta propia ley. A diferencia de la teoría de la evolución, que deja al hombre solamente en la parte de cosa o animal, porque la teoría de la evolución no habla del hombre como su parte integral, teniendo un corazón
que integra todos estos aspectos de modales de la creación de Dios, de la ley de Dios. Entonces este aspecto es para el hermano Hebden y para el hermano Toyengo sumamente importante para también estar nosotros como creyentes tomándolo en cuenta para la fe en nuestra creación. Así me pasas la anterior, por favor. La estructura acto o estructura de actividad, donde el cuerpo humano es una complicada estructura total en la que se entremezclan diferentes estructuras de individualidad. Está basada en una estructura física, vegetal y animal que le da al cuerpo su propio carácter humano. Su postura erecta, la expresión espiritual del rostro, la mano, testifican que es un instrumento de expresión libre para el centro religioso de la existencia humana. La razón es que el hombre está creado a imagen de Dios como el Señor del mundo temporal terrestre. En consecuencia, su cuerpo carece de especialización. El naturalismo científico ha definido al hombre en términos de sus funciones solamente físicas y biológicas, despojándolo de sus cualidades humanas, específicamente como una persona. Y esto reduce al hombre a nivel de la naturaleza, considerándolo como una cosa o un objeto. En el libro también está introducido el término aevo, que es un término que trasciende y que se refiere a la relación religiosa entre el hombre con Dios. La siguiente. Bien. ¿Cómo acomodar la iglesia con la ciencia natural secular? El hermano Hebden, en una forma muy resumida, nos establece que en la naturaleza el campo de la investigación de la ciencia secular es neutral, y nos aclara aquí en diversos aspectos que un científico no reformado no puede ser neutral, no puede ser objetivo, porque siempre tiene preintenciones, tiene su propia cosmovisión que lo influencia en las intenciones de sus investigaciones y de su ciencia. En la supernaturaleza o la gracia en la creación, el campo de investigación es por la teología. En la naturaleza, la palabra de Dios ya no actúa como un principio ordenador, a diferencia de los científicos reformados, donde la palabra de Dios es el principio ordenador de todas las cosas. Los científicos no reformados, su motivo siempre es griego, alejado del pensamiento divino, alejado de la orden ley, y basa siempre sus intenciones en la forma, materia y nada más. A diferencia de la ciencia reformada, su motivo básico es bíblico de la creación. Y esto es lo que a los científicos reformados debe ser para nosotros la base de nuestro pensamiento siempre, en todo momento y en todo lugar. La acomodación o cómo acomodar la iglesia en la ciencia natural secular. En esta teoría, la razón natural ha llegado a estar completamente divorciada de la divina revelación y la ciencia natural está completamente secularizada. La reforma protestante tuvo su oportunidad para revertir esta secularización de las ciencias, si su motivación hubiera sido verdaderamente bíblica, pero tuvo un espíritu filológico humanista que fue acomodada a la doctrina luterana. Este libro del hermano Hebden tiene un capítulo muy amplio y muy interesante al respecto de cómo diferentes científicos, tanto reformados como no reformados, trabajaron en ese momento. En ese momento, hermanos, quiero decirles que de la fecha de este libro estaba el boom de muchas teorías, tanto de las darwinistas, de Oparin, como del hermano Hebden y Doyenberg, y discutían en diferentes foros y escribían en diferentes revistas. Llegó el momento, ¿cómo acomodar la iglesia con la ciencia natural secular? Algunos de ellos, es muy amplio el capítulo, no podría resumirlo tan fácil. Realmente este libro está muy interesante para que cualquiera de ustedes que tenga interés en esto lo pueda leer. Pero dice cómo los diferentes científicos escribieron al respecto, y algunos incluso dijeron, bueno, pero pues pudiera ser que no estuvieran tan divorciadas si no se contradicen, y combinaron las teorías de la evolución con las ideas teológicas,
y muchos científicos lo dieron por un hecho como tal, porque dijo, bueno, esa es la forma en que Dios así lo dictó y así es como es. Entonces, esta es por eso dice que la Reforma Protestante tuvo su oportunidad para revertir esta secularización de las ciencias, si su motivación hubiera sido verdaderamente bíblica. Pero fueron muchos los científicos no reformados que escribieron al respecto, incluyendo a Tomás de Aquino, y pues ganaron la batalla, de tal manera que Taylor de Chardin asume que la teoría general de la evolución es esencialmente compatible con las enseñanzas de la Biblia, pues dice que ese fue el camino de actuar del Creador. Lieber y Herd y otros filósofos y científicos reformados intentaron acomodar la relación entre la fe y la ciencia, y esta fue la fuerza conductora de motivación dialéctica, la herencia de la Iglesia Católica Romana, que por más de 2 siglos eliminó la posibilidad de ser un serio adversario de la secularización de la ciencia. En esta época, lo vinculo con lo que el hermano Alberto nos dijo en su presentación, cuando dijo, se formó, se deformó y se debe reformar. Esta época fue la deformación, así lo digo yo. Se formó, se deformó, y a partir de todo ese boom de escritos lo debemos retomar, como dijo el hermano Velázquez, a partir de este trabajo que tiene muchos años y que invito de verdad a que se lea, porque es una buena base de información de múltiples aspectos, tanto de científicos reformados como no reformados, para que verdaderamente nosotros, con la fe en nuestro Creador, con la fe en nuestro Señor, retomemos estos aspectos en diferentes foros, en diferentes actividades de nuestro hacer de día a día. Tengamos en cuenta esto y retomemos la reformación. En la siguiente, por favor. La necesidad, el hermano Herden nos dice que la necesidad de una reforma, que tenemos la necesidad de una reforma en la ciencia biológica. Y dice, solo la palabra de Dios abre nuestros corazones para ver las cosas como realmente son. Pone significado en los hechos descubiertos por la investigación científica. Acciona en nosotros un verdadero conocimiento de Dios, de nosotros mismos, de la ley y del orden de la creación. Nos provee de la norma para la verdadera interpretación y la sólida y válida presuposición para que tenga sentido la expresión humana. Nos provee del principio ordenador que nos da la verdadera estructura de referencia y un seguro punto de partida para todo nuestro pensamiento respecto a la realidad. A esto nos invita el hermano Herden, tomando siempre en cuenta solo la palabra de Dios. En conclusión, algunas de las conclusiones de una primera parte de este libro, porque tiene muchísimos capítulos, concluimos lo siguiente: los hechos de la teoría de la evolución no son lo suficientemente fuertes para que se puedan demostrar y se pueda asegurar que la teoría de la evolución es como tal y no hay otra alternativa. El trabajo científico es en sí mismo una creencia y por lo tanto una actividad religiosa que puede proceder en dirección de Dios o lejos de Dios. Todo hombre tiene como punto de partida la fe, tanto si procede de la razón como si por la palabra de Dios. Para Kuyper, la fe es la presuposición de toda ciencia y es la formal función de la vida del corazón del hombre. El mundo de Dios ha sido, es y será siendo campo de acción del hombre. Hacer ciencia es discernir la estructura de la creación y es una ordenanza cultural. La creación sigue siendo buena y en gran manera. Y no puede haber cultura sin progreso, ni progreso sin tecnología, ni tecnología sin ciencia. La fe funciona entonces tanto para la ciencia cristiana como para la no cristiana, y debe directamente a la regeneración del corazón del hombre. Un hombre regenerado experimenta un cambio completo en el pensar, en el sentir y en el vivir. La evolución es popular, nos dice el hermano Rose John Jusdoby. La evolución es popular,
porque es un paradigma tan útil para los hombres no redimidos, prescinde de Dios como un requisito previo de todas las cosas. Pero la fe del cristiano no depende de pruebas que sean construcciones de la mente caída del hombre, sino de la realidad de un Dios todopoderoso que nos revela por su gracia. La siguiente, hermano, por favor. Bueno, algunos otros temas que trae este libro son los que ustedes pueden ver allí, entre ellos la Iglesia, la necesidad de una reforma de la ciencia biológica, la teoría científica reformada de las esferas modales de la creación, la visión reformada de la relación entre teología y biología, el rechazo científico reformado de la idea de la sustancia, la teoría científica reformada de las estructuras de la individualidad, el rechazo científico reformado del todo estructural ecáptico, el rechazo científico reformado de la idea de una célula viviente y el falso dilema de vitalismo contra mecanismo. Realmente, hermanos, con esto termino mi presentación. Realmente es una obra muy interesante, muy brillante, que les invito a todos a leerla. Muchísimas gracias.